Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Cristina Reyes, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Buenos días, Cristina, bienvenida a nuestro programa. Bueno, 11 de junio es la fecha límite para poder enjuiciar políticamente a María Fernanda Espinosa, ex canciller de la República. ¿Cómo está ese proceso? ¿Se dará? Janet, buenos días a todos los televidentes. Yo creo que ya es momento de sentar un precedente en este país de que los funcionarios públicos llegan a un cargo de poder, aspiran a un cargo de poder, pero para servir a los ciudadanos, para trabajar correctamente y no para pensar que van a despilfarrar o hacer lo que les da la gana sin controles. La señora María Fernanda Espinosa parece la engreída del presidente porque no entendemos cómo no le han puesto un límite a todo lo que ha hecho desde la Cancillería y desde la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Por qué la estamos llevando a un juicio político, Janet? Y sí, ayer después de 10 meses logramos reactivarlo. Primero, por el abandono de nuestros periodistas de Diario del Comercio y los dos jóvenes de Santo Domingo, Oscar y Katy, que prácticamente quedaron en la indefensión, puesto que ella y otras autoridades no hicieron nada para rescatarlos. Ella estaba promocionando su candidatura a la Asamblea General y estamos preguntando al Contralor cuánto costó esa promoción. En segundo lugar, por el otorgamiento de la nacionalidad a Julian Assange de una manera irregular, que el canciller le he solicitado ya oficialmente que me entregue el expediente para analizar esas irregularidades. Y en tercer lugar también por el abandono a nuestros hermanos venezolanos, ecuatorianos en Venezuela, que siempre pidieron ayuda a la Cancillería ecuatoriana y nunca encontraron respuesta. ¿Y cómo está el trámite al interior de la Asamblea Nacional? Toda vez que esta propuesta no es nueva. Ya, en cambio, estamos llegando al límite, que es el 11 de junio, fecha en que se cumple un año de que ella ya estaría ocupando otras funciones. Sí, de acuerdo. Usted lo ha mencionado en el intro de esta entrevista. El 6 de junio cumple un año de haber renunciado a sus funciones como canciller de la República y ese límite que nos da la Constitución para poder llevarla a juicio político. 10 meses hemos bregado porque esto sea calificado por el Consejo de la Administración Legislativa. El 23 de marzo fue calificado y hoy, muy respetuosamente, ya ha pasado mucho tiempo, le pido a la señora presidenta de la Asamblea Nacional, ella ya nos ha dicho que se ha comprometido, que finaliza el tema de los INA Papers y envía el expediente a la Comisión de Fiscalización para que yo creería en un término de 20 días pudiera existir ya un informe y este puede ser analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional y podamos interpelar a esta funcionaria y demostrar al país que ha incumplido con sus funciones por estar pensando en su vanidad y en sus egocentrismos. Y en su ideología. Sí. Y en sus intereses, digamos, en determinados intereses particulares que tenía el anterior gobierno y que los llevó al gobierno actual también. Y quisiera concentrarme en el tema de Julian Assange porque quizás es el más actual y el que en este momento también nos obliga a enfrentar determinadas situaciones a nivel internacional. Hay un rechazo generalizado por haberle quitado el asilo político a Julian Assange, pero pues nadie se pone a pensar también todo lo que sucedió, digamos, dentro de esa embajada y todo lo que se hizo por él, incluso cosas irregulares como haberle regalado un pasaporte y la nacionalidad ecuatoriana. Ese hecho que ahora se cuestiona, que se dice que no se cumplió con los requisitos que se le exige a cualquier extranjero que quiere ser ecuatoriano, ¿cómo lo ve dentro de todo este proceso? Este es un tema a analizar a propósito de lo que usted dice de las agendas ideológicas. Durante la década de Correa y luego, diría yo también, en gran parte de este gobierno, la política exterior ecuatoriana ha estado enfocada en agendas ideológicas, en perversas ideologías y no en insertar al Ecuador a los mercados internacionales, en promover al Ecuador turísticamente como un destino de inversión, sino que nos dejaron embarcados en un problema como el que usted menciona, el de Julian Assange, al que comparto que el Ecuador haya retirado el asilo diplomático, puesto que él había incumplido con sus requerimientos, mejor dicho, con sus obligaciones como asilados. Esto está establecido en todos los convenios internacionales. Sin embargo, ¿cuál fue la jugada, la jugarreta de esta señora Espinosa? Siempre pensando en sus agendas ideológicas y no en el país, en otorgar de manera fraudulenta la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange, incumpliendo con los requisitos de la Ley de Movilidad Humana, falsificando documentos. El señor reposa como que ha vivido en Chaipicruz, aquí en Quito, cuando en su vida ha pisado el Ecuador, no habla el idioma inglés, el idioma español, y sacó 100 sobre 100 en la prueba de suficiencia del idioma español. Todas estas irregularidades han sido denunciadas por el canciller de la República y esto no puede quedar así nada más, como que jugaron con el país. Aquí yo le pido muy respetuosamente a la Fiscal General de la Nación que inicie de oficio las investigaciones del caso, porque aquí concurren varios delitos, Janet, asociación ilícita, falsificación de documento público y podrían concurrir muchos más.
Ayer el periodista y analista internacional Jorge Ortiz comparó el hecho con el de la venta de la bandera, histórico en el Ecuador. Y yo no sé si podríamos llegar a esas instancias para volver a tomar en serio lo que es ser ecuatoriano, lo que es defender y proteger nuestra bandera. No sé si ese hecho se puede ya realmente llegar a comparar con una venta de la bandera. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, para un sano patriotismo, un sano sentido de identidad de quiénes somos, de la tierra que nos cobija, la tierra que hayamos nacido, no, porque también hay muchos extranjeros que han venido a este país, aman este país, han invertido en este país y cumplen con los requisitos que indica la ley y han obtenido algo que para los ecuatorianos es sagrado, nuestra nacionalidad. Por muchos motivos históricos, culturales, no es posible entonces que por armar un plan en una agenda geopolítica, en un contexto geopolítico, en una agenda ideológica que siempre ha manejado la señora Espinosa y unos cuantos pseudo revolucionarios, Janet, que en realidad son unos farsantes que les encanta vivir en el lujo con recursos públicos. Mire, es injusto, y yo le voy a presentar aquí un documento como lo hice ayer en una rueda de prensa. La señora Espinosa, solo en la señora Espinosa el gobierno ecuatoriano está gastando $500,000 en remuneración y en el pago de alquiler de un lujoso departamento en Nueva York, $17,000. En un cargo en la Asamblea General, ¿qué es lo que hace? Representar a los ecuatorianos. Aquí está la cifra de $500,000, cifra, este documento entregado por Cancillería, por cierto. Abra un poquito la cámara, por favor, para que se vea todo el documento. Documento entregado. $17,000 en el arriendo de una residencia mensualmente, mientras nuestros jubilados se crucifican porque el gobierno les pague sus bonificaciones jubilares. Entonces, ¿qué clase de agendas ideológicas? ¿Y qué defiende la señora en la Asamblea General de las Naciones Unidas? Defiende a Maduro, defiende a Ortega, defiende a todos esos dictadores que están matando a sus pueblos y que se ha generado un problema regional, porque el Ecuador tiene y lo hace con los brazos abiertos. Sin embargo, es un tema que decenas de miles de venezolanos en un éxodo masivo salen de su tierra producto de que hay un dictador. ¿Qué hace esta mujer? Cantar los cánticos del Che Guevara, apoyarlos internacionalmente, deja mal al Ecuador. ¿Hasta cuándo el presidente Lenín Moreno va a permitir esta sinvergüencería? Yo le exijo que corte el financiamiento a esta clase de personas que no nos representan en el servicio exterior, que lo que representan son sus agendas ideológicas y sus intereses. Entonces sí, Janet, aquí la Fiscalía tiene que investigar y yo espero que los asambleístas de todas las bancadas políticas, en el juicio político que vamos a entablar, tengan esta decisión y este sentido patriótico de dejar un precedente, que esta clase de funcionarios no pueden continuar haciendo lo que les da la gana con recursos públicos. Ahora, ¿cuáles serían las sanciones a las que ella estaría expuesta, toda vez que ya es un año después de que ella dejó la Cancillería y pues uno de los elementos que se contempla es la destitución, pero ya es una destitución fuera de tiempo? Sí, usted y mucha gente dirá, pues bueno, ¿para qué activar un proceso de juicio político después de 10 meses? Pensaban que nos íbamos a cansar, pensábamos que nos íbamos a olvidar, pero yo sí considero que el precedente de censura a una funcionaria de esta calaña y de esta naturaleza, no solamente que va a dejar un precedente a nivel moral de los ecuatorianos de señalar un mal comportamiento, sino que además dentro de la investigación vamos a poder probar elementos de convicción de los presuntos cometimientos de delitos, tanto en el otorgamiento fraudulento de la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange, tanto como el abandono a los periodistas de Diario El Comercio, porque ¿qué hizo durante ese tiempo? Mientras nos habían bombardeado, mientras habían matado a 4 soldados de Infantería Marina, mientras estaban ellos rehenes de los narcoguerrilleros, paseando por el mundo. Y eso lo demostraremos en la línea del tiempo. He solicitado al Contralor General del Estado me entregue una auditoría de todos los viajes que se hicieron en el avión presidencial, todos los recursos, los pasajes aéreos y todo el personal de Cancillería que se movilizó para una candidatura que al país no le ha significado absolutamente nada. Elementos que configuren la posibilidad de delitos pues serán remitidos a la Fiscalía. ¿Cuál debería ser la posición del gobierno frente a lo sucedido? Y vuelvo a concentrarme, todos los temas que usted ha mencionado son definitivamente muy importantes, pero el que está en el ojo del huracán, digamos en el spotlight en este momento del mundo es el tema de Julian Assange. Entonces, digamos que el Ecuador ante el mundo está tratando de defenderse y justificar su decisión de haberle quitado el asilo político. Por el otro lado, una de esas justificaciones es precisamente que se le dio una nacionalidad sin haber cumplido los requisitos y de alguna manera, según se argumenta y se da a entender, de manera unilateral por parte de una funcionaria de ese gobierno, pero que no contó con el apoyo digamos, del gobierno nacional. ¿Cuál debería ser hoy la posición de este gobierno? ¿Qué es lo que esperan ustedes? Bueno, al presidente parece que a momentos le ganan los cariños. Esto no se trata de cariños ni de aprecios
por más cercanía que haya tenido con la señora Espinosa. Esto se trata de justicia, esto se trata de que ningún funcionario está al margen de la ley y que si esta funcionaria ha incumplido, en este caso, con los requisitos de la ley de movilidad humana. Y recuerda usted, Janet, de que The Guardian, un medio británico, hizo pública que aquí existía, tras el otorgamiento fraudulento de la nacionalidad a Julian Assange, un plan de escape. Le querían dar un salvoconducto, le querían dar la calidad de diplomático para que él pueda fugar a Rusia. ¿El Ecuador se ha prestado a esas agendas realmente? Es que yo... ¿Qué clase de cosas? El Ecuador. Yo sí no, lo limitaría a la decisión de una funcionaria que actuó bajo pero es su una propia funcionaria que decía responsabilidad, ¿no? representar al Ecuador. Entonces el Ecuador tiene que salir por sus fueros de dignidad y por supuesto que señalar y que denunciar y que castigar a esta clase de funcionarios que, como les digo, han hecho lo que les ha dado la gana en el servicio exterior. Es momento que recuperemos, primero, esa larga tradición de defensa de los derechos humanos que ha tenido el país, esa larga tradición que tuvimos antes de la década correísta de defensa de la democracia, de defensa de las libertades. Y sobre todo también de una política en el servicio exterior que represente los intereses de los ecuatorianos, no de agendas ideológicas como han hecho estos funcionarios. En este momento la decisión está en manos de la presidenta de la Asamblea o del CAL. O de la Comisión de Fiscalización. La presidenta de la Asamblea, luego que se ha calificado ya positivamente el juicio político, tiene que remitirlo inmediatamente a la Comisión de Fiscalización. Ella se ha comprometido que apenas concluya esta investigación de los SINA Papers que comprometen al presidente Moreno, inmediatamente se va a remitir el expediente. Le tomamos la palabra, ha pasado mucho tiempo y ya es hora de que el país tenga un baño de verdad. Y repito, Janet, ojalá el presidente, creo que está de gira en Washington, pero que entienda que debe cortar el financiamiento a esta clase de funcionarias arbitrarias que han hecho uso discrecional de recursos públicos. Nuestros jubilados están desangrando, nuestros jubilados no tienen cómo les paguen sus bonificaciones jubilares y uno paga $17.000 mensuales en un lujoso departamento en Nueva York. Eso es infame. Así que ojalá que el presidente de la República deje los cariños a un lado, deje los engreimientos a un lado y haga que esta funcionaria pues venga a la Asamblea, venga al Ecuador y venga a la Asamblea a dar la cara. Bueno, yo diría que frente a los gastos que se han hecho para cubrir los gastos de la representación de María Fernanda Espinosa en Nueva York ante las Naciones Unidas, pues habría que ver también pedirle cuentas, ¿no? Rendirle cuentas de qué es lo que ha hecho pues al frente de esa organización, de ese organismo y para poder realmente saber si se justifica o no se justifica el gasto, porque debería ser un honor, ¿no? Debería ser un honor poder pagarle a un funcionario ecuatoriano que nos representa en tan alta dignidad. Cuando representa a los ecuatorianos y cuando representa los intereses de los ecuatorianos. La política exterior debe estar en primer lugar al servicio de las comunidades ecuatorianas que viven en el exterior, en la defensa de la democracia. Creo que hace poco tenía una reunión en Cuba, porque esos son más o menos sus aliados. Jamás ha dicho del sufrimiento del pueblo cubano, de más de 55 años de dictadura. Nada ha dicho de lo que ocurre en Venezuela. Porque claro, ese es el negocio ideológico que defienden algunos farsantes revolucionarios, pero ya hay que desenmascararlos, Janet. Ya ha llegado el momento. Gracias, Cristina Reyes, asambleísta, por estar esta mañana con nosotros. Veremos qué es lo que sucede con el proceso tras la solicitud de juicio político a María Fernanda Espinosa.